Él le arrebató el proyecto de sus sueños, hundiéndola en la desesperación y dejándola en la ruina. Un año después, una oferta millonaria la obliga no solo a trabajar con su peor enemigo, sino a vivir con él bajo el mismo techo. Encerrados en una jaula de oro, cada discusión avivaba el odio, pero cada roce accidental encendía un fuego prohibido que los consumía. Desprevenidos, descubrirían que entre los planos y los insultos, el rencor y el deseo son dos caras de la misma y peligrosa moneda. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Sofía Solís sentía el corazón latiéndole en la garganta, un tambor desbocado que hacía eco en el lujoso salón de convenciones. El aire estaba cargado con el perfume caro y la tensión de cientos de ambiciones contenidas en trajes y vestidos de diseñador. Sostenía la mano de su padre, sintiendo el temblor de sus dedos ancianos, un reflejo del suyo propio. Era la noche de los Premios Nacionales de Arquitectura, y su proyecto, El Corazón de Esmeralda, un innovador centro comunitario ecológico, era el favorito para ganar el premio al mejor nuevo talento. Era la culminación de años de esfuerzo, de noches sin dormir y de todo el dinero que su padre había invertido, sacándolo de sus ahorros de jubilación para apoyar el sueño de su única hija. Ganar no era una opción, era una necesidad. El presentador, con una sonrisa tan blanca como falsa, alargaba el suspense. Y el segundo lugar es para un proyecto que cautivó por su alma y su conexión con la comunidad. Corazón de Esmeralda, de Sofía Solís. El aplauso sonó como un trueno lejano y amortiguado en los oídos de Sofía. Segundo lugar. Sintió como el aire abandonaba sus pulmones, un golpe físico que la dejó sin aliento. La mano de su padre apretó la suya con fuerza, un gesto de consuelo que no logró mitigar el frío que le recorría el cuerpo. Segundo lugar era el primer perdedor. Era la nada. Era la ruina. Mientras caminaba hacia el escenario, con las piernas temblándole, su mirada se cruzó con la de Mateo Reyes. Él estaba sentado en la primera fila, con una sonrisa arrogante dibujada en el rostro, una sonrisa que la apuñaló directamente en el pecho. Él también era finalista con su proyecto, una torre de oficinas corporativa, fría y ostentosa, pero técnicamente impecable, y según los rumores, respaldada por la influencia de su acaudalada familia. Recogió el trofeo de plata, murmuró un agradecimiento que no sentía y volvió a su sitio, con la humillación quemándole las mejillas. Entonces, el presentador continuó. Y el ganador del premio al nuevo talento, dotado con la beca de desarrollo y el contrato de construcción es la Torre Apex, de Mateo Reyes. El mundo de Sofía se derrumbó. Los aplausos esta vez fueron atronadores. Mateo se levantó con la gracia de un depredador, ajustándose el traje a medida. Al pasar junto a ella para subir al escenario, se inclinó y le susurró al oído, su aliento cálido enviando un escalofrío de repulsión por su espalda. El segundo lugar no está nada mal para una principiante, Solís. Tal vez el próximo año deberías diseñar algo que realmente genere dinero, no solo sentimientos. Sofía se quedó helada, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. No era solo la derrota, era la humillación, la condescendencia en su voz. Lo vio aceptar el gran premio, el contrato que debería haber sido suyo, el futuro que le estaban robando. Los susurros a su alrededor confirmaban sus peores miedos. El padre de Reyes es amigo de 2 de los jueces. Escuché que su empresa constructora donó una fortuna al comité. La victoria de Mateo apestaba a corrupción, a dinero sucio, pero nadie diría nada. Esa noche, Sofía no solo perdió un premio. Perdió la fe, el dinero de su padre y el proyecto de su vida. El odio que sintió hacia Mateo Reyes en ese momento fue tan sólido y real que podría haberlo usado para construir un muro alrededor de su destrozado corazón. Un año después, el olor a disolvente de pintura había reemplazado al perfume caro y los planos de renovaciones de cocinas cubrían el escritorio donde una vez soñó con cambiar el mundo. Vivía en un pequeño apartamento, luchando por llegar a fin de mes con pequeños trabajos que apenas pagaban las facturas y la creciente deuda de los préstamos que pidió para su proyecto fallido. La chispa en sus ojos se había atenuado. Cada vez que abría una revista de arquitectura y veía el rostro sonriente de Mateo Reyes, promocionando la construcción de su torre Apex, sentía la misma bilis amarga subir por su garganta. Él estaba en la cima del mundo, y ella estaba tocando fondo. Una tarde, mientras intentaba averiguar cómo encajar una isla de cocina en un espacio imposible, su teléfono sonó. Número privado. Dudó, pero contestó. Señorita Sofía Solís,
dijo una voz profesional y pulcra. Mi nombre es Ricardo Mendoza, y soy el asistente personal del señor Adrián Vega. Él ha solicitado una reunión con usted. Sofía casi deja caer el teléfono. ¿Adrián Vega? El legendario magnate hotelero, un multimillonario excéntrico conocido por sus proyectos visionarios y su aversión a la publicidad. Era como si Dios la hubiera llamado personalmente. ¿Conmigo? ¿Está seguro?, balbuceó. El señor Vega no comete errores. Mañana a las 10 en punto, en la sede de Vega Enterprises. Un coche la recogerá. La llamada terminó, dejando a Sofía en un estado de shock. Al día siguiente, un lujoso coche negro la transportó a un imponente rascacielos de cristal y acero. El despacho de Adrián Vega era más grande que todo su apartamento, con una vista panorámica de la ciudad que le cortó la respiración. Vega era un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco como la nieve y unos ojos azules penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. Señorita Solís, dijo, su voz era sorprendentemente amable. He seguido su carrera. O más bien, el inicio de ella. Su corazón de esmeralda fue robado. Fue, con mucho, el mejor diseño de esa competición. Tenía alma, algo que el dinero no puede comprar. Sofía se quedó sin palabras. Que alguien de su calibre reconociera su talento de esa manera era una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Gracias, señor, logró decir. Adrián Vega fue directo al grano. Quiero construir el resort más espectacular del mundo. Un santuario de lujo y naturaleza en una península privada que acabo de adquirir en la costa. Un proyecto que no solo redefina la hospitalidad, sino que también establezca un nuevo estándar para la arquitectura sostenible. Y quiero que usted lo diseñe. El corazón de Sofía dio un vuelco. Era una oferta que iba más allá de sus sueños más salvajes. La oportunidad no solo de recuperarse, sino de dejar su huella en el mundo. Sintió que las lágrimas picaban en sus ojos. Adrián le mostró imágenes satelitales del terreno, una impresionante franja de tierra con acantilados, playas secretas y una selva exuberante. La pasión por su arte, que pensaba muerta y enterrada, se encendió dentro de ella como una hoguera. Acepto, dijo sin dudar, la voz temblando de emoción. Acepto. Adrián sonrió. Excelente. Pero hay una condición. No creo en las visiones únicas. Creo en el fuego que se crea cuando dos talentos opuestos chocan. Usted tiene el alma, la conexión con la naturaleza. Pero el proyecto necesita también audacia técnica, una estructura que desafíe la gravedad. Por eso, no trabajará sola. Un mal presentimiento comenzó a formarse en el estómago de Sofía. Tendrá un codiseñador. Alguien cuyo trabajo, a pesar de sus métodos, admiro por su ambición estructural. Abrió una carpeta sobre la mesa y la giró hacia ella. En la portada, una foto sonriente de Mateo Reyes. El mundo de Sofía se detuvo. El aire se volvió espeso y pesado. Miró a Adrián Vega, segura de que era una broma de muy mal gusto. Pero el millonario la miraba con seriedad. No, dijo ella, su voz un susurro helado. Absolutamente no. Cualquiera menos él. Entiendo que tienen una historia, dijo Adrián con calma. Pero no estoy interesado en su historia personal. Estoy interesado en el futuro, en el edificio que van a crear juntos. Su sensibilidad y su arrogancia. Su tierra y su acero. Será una obra maestra. Prefiero diseñar garajes por el resto de mi vida antes que pasar un minuto en la misma habitación que ese hombre, espetó Sofía, poniéndose de pie. Le robó mi carrera. Es un fraude. Y esta es su oportunidad de demostrárselo, replicó Adrián, sin inmutarse. De demostrarle a él, y al mundo entero, quién es la verdadera visionaria. O puede volver a sus renovaciones de cocinas. La elección es suya. La oferta económica que le presentó a continuación era astronómica, suficiente para pagar sus deudas, cuidar de su padre por el resto de su vida y asegurarle el futuro. Pero había otra condición, una aún más descabellada. Para asegurar la máxima concentración y fomentar la colaboración, vivirán y trabajarán en el lugar del proyecto. Una villa de lujo ha sido preparada para ustedes. Sin contacto con el mundo exterior durante 6 meses. Solo ustedes dos, la naturaleza y la arquitectura. Sofía se sentía atrapada. Era una jaula de oro. Trabajar con el hombre que más despreciaba, aislada del mundo, era una forma de tortura que no podría haber imaginado. Pero la alternativa era la mediocridad, la derrota silenciosa. Miró la foto de Mateo,
su sonrisa triunfante, y sintió el odio convertirse en algo diferente, un feroz deseo de venganza. Le demostraría quién era. Lo eclipsaría con su talento. Lo haría admitir que ella era mejor. Apretando la mandíbula, asintió lentamente. Acepto. Pero que quede claro, señor Vega, esto es estrictamente profesional. No quiero nada de él más que su derrota. 2 semanas después, un helicóptero la dejó en lo que parecía el paraíso. La villa era una maravilla arquitectónica de cristal y madera, suspendida sobre un acantilado con vistas a un mar turquesa. Dentro, tenía todo lo que podía necesitar, un estudio de diseño de última generación, habitaciones de lujo, una cocina gourmet y una piscina infinita que se fundía con el horizonte. Era perfecto, excepto por un detalle insoportable. Él. Mateo ya estaba allí, de pie en la terraza, vestido con unos pantalones de lino y una camisa blanca que el viento pegaba a su cuerpo musculoso. Se dio la vuelta al oírla llegar, y esa sonrisa arrogante apareció de nuevo. Vaya, vaya, mira lo que trajo la marea, dijo, su voz goteando sarcasmo. Pensé que estarías ocupada diseñando cocinas suburbanas, Solís. Sofía dejó su maleta en el suelo y cruzó los brazos, mirándolo con todo el desdén que pudo reunir. Y yo pensé que estarías ocupado cobrando el cheque de papi por tu último triunfo, Reyes. Pero supongo que hasta los niños mimados tienen que trabajar de vez en cuando. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Veo que no has perdido tu encanto, replicó él, acercándose a ella. Olía a una loción cara y a la brisa del mar. Relájate, Solís. Adrián nos paga una fortuna para que juguemos bien juntos. Podemos odiarnos en silencio y ser millonarios, ¿no te parece un buen trato? El único trato que me interesa es asegurarme de que mi visión sea la que prevalezca en este proyecto. Y no dejaré que tú ni tu ego inflado se interpongan en mi camino. Los primeros días fueron un infierno helado. Se comunicaban con monosílabos, intercambiaban correos electrónicos desde extremos opuestos de la enorme villa y trabajaban en horarios distintos para evitarse. Pero el lugar era demasiado pequeño para 2 odios tan grandes. Las fricciones eran constantes. Discutían sobre la orientación de las ventanas, sobre la elección de los materiales, sobre la filosofía misma del diseño. Una noche, agotada tras una jornada de 12 horas, Sofía bajó a la cocina a por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, solo se oía el sonido de las olas rompiendo contra las rocas. Al entrar en la cocina, se detuvo en seco. Mateo estaba allí, de espaldas a ella, rebuscando en el frigorífico. No llevaba camisa. Sofía sintió que se le secaba la boca. Su espalda era una ancha extensión de piel bronceada y músculos bien definidos que se movían con una fluidez inesperada. Nunca antes lo había visto como algo más que un traje caro y una sonrisa irritante. Pero en ese momento, despojado de su armadura corporativa, era simplemente un hombre. Un hombre con un físico que le provocó una extraña punzada en el bajo vientre. Él debió sentir su presencia, porque se dio la vuelta de repente, con un cartón de zumo en la mano. Su torso desnudo estaba igual de bien trabajado, con un abdomen marcado que delataba horas en el gimnasio. La pilló mirándolo. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios. Disfrutando de la vista, Solís, dijo en voz baja, con un matiz burlón, pero también, diferente. Íntimo. No te culpo. Es de lo mejor que vas a ver en este lugar. Sofía sintió el calor subirle al rostro. Ponte una camisa, Reyes. Es de mala educación, espetó, intentando recuperar la compostura mientras iba hacia el fregadero. Oh, no sabía que tenías reglas sobre el código de vestimenta en la cocina a medianoche, ronroneó él, apoyándose despreocupadamente en la encimera, sin hacer ningún esfuerzo por cubrirse. Creía que estábamos en el paraíso, donde uno puede ser libre. ¿O es que te pongo nerviosa, Sofía? El uso de su nombre de pila, sin el apellido, la descolocó. Le pasó por el lado para coger un vaso, obligándolo a sentir su aliento caliente contra el brazo desnudo de ella. La piel se le erizó al instante. Lo único que me pones es enferma, siseó, pero su voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Bebió el agua de un trago, consciente de que los ojos de él seguían cada uno de sus movimientos. Este nuevo nivel de conciencia física entre ellos era peligroso, un campo de minas añadido a su ya volátil relación. Días después, el conflicto estalló. Estaban inclinados sobre la misma maqueta, discutiendo acaloradamente sobre la estructura del vestíbulo principal. Él quería una entrada monumental, con pilares de acero y cristal que gritaran poder. Ella defendía un diseño orgánico,
una transición suave desde la naturaleza exterior que invitara a la calma. Es un resort de lujo, no un centro de yoga, exclamó él, su mano golpeando la mesa. La gente quiere sentirse impresionada, Sofía, no abrazada por un árbol. La gente rica está aburrida de tus fríos monumentos al ego, replicó ella, su rostro a centímetros del suyo. Buscan una experiencia, una conexión. Algo que tú, en tu torre de marfil, eres incapaz de comprender. En el fragor de la discusión, ambos se acercaron más, invadiendo el espacio personal del otro. Sofía podía ver las motas doradas en sus ojos oscuros, sentir la intensidad que emanaba de él. Sus manos se encontraron sobre un pequeño puente a escala de la maqueta. Sus dedos se rozaron. Una descarga eléctrica, pura e innegable, recorrió el brazo de Sofía, haciéndole contraer el estómago. Ambos se quedaron en silencio, sorprendidos por la intensidad de ese simple contacto. Mateo bajó la mirada a sus manos unidas y luego la subió lentamente hacia los ojos de ella. Su expresión arrogante se había desvanecido, reemplazada por algo más crudo, más desconcertante. Sus ojos se desviaron hacia los labios de ella, y se quedaron allí un segundo de más. Sofía sintió que el corazón le martilleaba contra las costillas. Olvidó el vestíbulo, el proyecto, el odio. Solo era consciente de su proximidad, de la tensión que vibraba en el aire, tan fuerte y palpable como el sonido del mar. Mateo humedeció sus propios labios, un gesto casi imperceptible. Se inclinó un poco más, su voz saliendo como un murmullo ronco y peligroso. «Cuidado, Sofía», susurró, su aliento acariciándole la cara. «Si nos seguimos tocando así por cada cosa que no estamos de acuerdo, podrías empezar a olvidar cuánto se supone que me odias». La insolencia de sus palabras rompió el hechizo. Sofía retiró la mano como si se hubiera quemado. «En tus sueños, Reyes», espetó, aunque su voz tembló ligeramente. Se apartó de él, dándole la espalda para que no viera la confusión en su rostro. Pero la sensación de sus dedos contra los suyos, y el calor que se había encendido en su interior, no se desvanecieron tan fácilmente. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Sofía se dio cuenta de que Adrián Vega tenía razón. El choque de sus talentos, de sus almas, estaba creando algo poderoso. Pero lo que el excéntrico millonario no había previsto era que el fuego que estaban generando no solo daría forma a los edificios. Amenazaba con consumirlos a ellos también. El odio seguía ahí, latente y justificado. Pero ahora estaba mezclado con algo nuevo, algo que la asustaba y la atraía a partes iguales, un deseo tan innegable y salvaje como la propia península en la que estaban atrapados. El amanecer llegó con una belleza cruel, pintando el cielo de rosas y dorados que contrastaban con la guerra fría que se libraba dentro de la villa. La tensión después de su casi beso era un ente vivo en el aire, denso y cargado de electricidad. Desayunaron en un silencio sepulcral, sentados en extremos opuestos de una larga mesa de teca, el único sonido era el chocar de los cubiertos contra la porcelana. Sofía sentía la mirada de Mateo sobre ella, inquisitiva y ardiente, y se negaba a devolvérsela. Se concentraba en su café, en la textura de la fruta, en cualquier cosa que no fuera el recuerdo de su aliento en su rostro, la sensación de sus dedos sobre los suyos. Él rompió el silencio, su voz con un deje de diversión maliciosa. «¿Duermes bien, Solís? ¿O pasaste la noche diseñando nuevas y emocionantes formas de asesinarme en tus sueños?» Ella levantó la vista, forzando una sonrisa gélida. «No te creas tan importante, Reyes. Tengo mejores cosas en las que pensar. Como, por ejemplo, cómo evitar que este lugar parezca la sede de una corporación maligna de una película de superhéroes». Mateo soltó una carcajada, un sonido profundo que la irritó y, para su propia consternación, la estremeció. «El toque de villano es lo que le da carácter. El poder. Algo que tus diseños de casas de hadas necesitan desesperadamente». «Mi diseño tiene alma, que es algo que a ti te falta», replicó ella, pero las palabras carecían de su mordacidad habitual. Estaban demasiado conscientes el uno del otro, de los cuerpos debajo de la ropa, de la batalla no resuelta de la noche anterior. Esta nueva dinámica era agotadora. La guerra abierta era fácil, esta tregua no declarada, llena de miradas furtivas y dobles sentidos, era un laberinto. Decidieron trabajar en áreas separadas de la villa para mantener una paz precaria. Sofía se instaló en el estudio principal, mientras que Mateo llevó su ordenador portátil a la terraza junto a la piscina. Sin embargo, la presencia del otro era ineludible. Sofía se encontraba mirando hacia la terraza, viendo el sol brillar en sus hombros mientras trabajaba. Se preguntaba en qué estaría pensando, si sentiría la misma extraña corriente que ella. Por su parte,
Mateo inventaba excusas para entrar al estudio, necesitaba un lápiz, quería un café, quería ver cómo avanzaba ella. Cada una de sus incursiones era una pequeña escaramuza en su guerra privada, sus cuerpos rozándose accidentalmente en el espacio confinado, sus manos tocándose al coger el mismo rollo de planos. ¿Necesitas ayuda con eso?, le preguntó él una tarde, su pecho presionando su espalda mientras se inclinaba sobre su mesa de dibujo. Ella sintió su calor a través de la fina tela de su blusa, y su respiración se atascó en la garganta. Olía a sol, a sal y a él. Puedo hacerlo sola, gracias, dijo con voz entrecortada, tratando de ignorar el pulso que había empezado a latir con fuerza en su cuello. Claro que puedes, susurró él, su voz un murmullo grave y seductor junto a su oído. Pero todo es más divertido cuando lo hacemos juntos, ¿no crees? Ella se apartó bruscamente, el corazón desbocado. ¿Se puede saber qué demonios te pasa? Vinimos aquí a trabajar, no a esto. Él levantó las manos en señal de rendición, pero la sonrisa juguetona no abandonó sus labios. Solo digo que podríamos hacer de este encierro forzoso algo un poco más llevadero. El odio requiere demasiada energía. Tengo mejores ideas sobre cómo gastarla. Antes de que ella pudiera responder, se fue, dejándola con las mejillas ardiendo y una confusión furiosa. Estaba jugando con ella, intentando desestabilizarla, se dijo a sí misma. Pero una pequeña parte de ella, una parte que odiaba admitir que existía, se sentía terriblemente tentada a entrar en su juego. El cambio llegó de forma inesperada, traído por los vientos de una tormenta tropical que se formó rápidamente en la costa. Lo que empezó como una lluvia refrescante se convirtió en un diluvio torrencial en cuestión de horas. El viento aullaba como un animal herido, azotando las palmeras y levantando olas gigantescas que se estrellaban contra los acantilados bajo la villa. El cielo se volvió de un color morado oscuro y siniestro. Ricardo, el asistente de Vega, les llamó por el teléfono satelital, la única conexión con el exterior, para avisarles de la fuerza de la tormenta y que las comunicaciones podrían cortarse. Están seguros en la villa, les aseguró. Fue construida para soportar un huracán de categoría 5. Pero hagan acopio de lo que necesiten del generador de emergencia, por si acaso. Poco después, las luces parpadearon y se apagaron. La villa quedó sumida en una oscuridad casi total, rota solo por los destellos cegadores de los relámpagos. Sofía, que siempre había tenido un miedo irracional a las tormentas desde que un rayo golpeó un árbol junto a su ventana cuando era niña, dejó escapar un pequeño grito ahogado. Encontró una linterna en la cocina y, con las manos temblorosas, buscó velas. Fue entonces cuando un trueno ensordecedor sacudió la casa hasta sus cimientos, y el ruido de algo rompiéndose violentamente en el exterior la hizo saltar. Mateo apareció en la puerta de la cocina, con la luz de su teléfono móvil iluminando su rostro preocupado. Sofía, ¿estás bien? Su voz, desprovista del habitual sarcasmo, la sorprendió. Era genuina preocupación. Sí, estoy bien, mintió ella, aunque le castañeteaban los dientes. Otro relámpago iluminó la habitación, y él pudo ver la palidez de su rostro, el miedo en sus ojos. Vamos. No deberías estar sola. La guió hasta el salón principal, que tenía unos enormes ventanales que daban al mar embravecido. Era un espectáculo aterrador y fascinante. Se sentaron en el sofá, a una distancia prudente pero reconfortante. El generador de emergencia mantenía funcionando el frigorífico y poco más, dejando la mayor parte de la casa a oscuras. La tormenta rugía, creando una burbuja íntima a su alrededor. Cuando era pequeño, mi padre me encerraba en el sótano durante las tormentas, dijo Mateo de repente, su voz apenas un susurro por encima del estruendo del viento. Decía que era para forjar el carácter, para que no tuviera miedo de nada. Sofía lo miró, perpleja por esa revelación inesperada. El arrogante Mateo Reyes, vulnerable, le dio una pequeña visión de la infancia que había moldeado al hombre que era. Eso es horrible, dijo ella en voz baja. Mi padre se sentaba en mi cama y me contaba historias hasta que me dormía, compartió, y una punzada de nostalgia la golpeó. Se dio cuenta de lo diferentes que eran sus mundos, de las heridas invisibles que cada uno llevaba. Hablaron durante horas, mientras la tormenta se desataba. Hablaron de sus sueños, no de los arquitectónicos, sino de los personales. Él le confesó que a veces se sentía como un fraude, presionado por el legado de su familia. Ella le habló de la presión de no decepcionar a su padre después de que él lo hubiera sacrificado todo por ella. Las barreras entre ellos se disolvieron con cada confidencia, arrastradas por la lluvia torrencial. En un momento,
Un golpe de viento especialmente violento hizo vibrar toda la cristalera, y Sofía se estremeció involuntariamente, abrazándose a sí misma. Sin pensarlo, Mateo se acercó y la rodeó con un brazo. Tranquila. Es solo ruido. Te prometo que estás a salvo. Su calor era sólido y tranquilizador. Ella no se apartó. En lugar de eso, se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Se quedaron así, en silencio, escuchando la furia de la naturaleza, encontrando un extraño consuelo en la presencia del otro. Su perfume, una mezcla de sándalo y lluvia, llenó los sentidos de Sofía. Podía sentir el latido constante de su corazón bajo la palma de su mano, que había ido a parar a su pecho sin que ella se diera cuenta. Levantó la cabeza para mirarlo, y sus rostros quedaron a milímetros de distancia en la penumbra. Mateo, empezó a decir, sin saber muy bien qué. SHH, la interrumpió él, sus ojos oscuros fijos en los de ella, una intensidad en ellos que le robó el aliento. Lentamente, como si temiera asustarla, levantó una mano y le apartó un mechón de pelo húmedo de la cara. Sus dedos rozaron su mejilla, suaves como una pluma, pero dejaron un rastro de fuego. Odio que me haga sentir así, Solís, murmuró, su voz ronca y llena de una emoción que ella no pudo descifrar. Es lo más irritante del mundo. El sentimiento es mutuo, Reyes, susurró ella. Y entonces, cerró el pequeño espacio que quedaba entre ellos. Sus labios se encontraron, y no fue un beso tierno. Fue un beso de desesperación y frustración, de meses de animosidad contenida y una atracción negada. Fue hambriento y posesivo. Él ahuecó su rostro entre sus manos, su boca devorando la de ella, sus lenguas encontrándose en una batalla furiosa que rápidamente se convirtió en una danza apasionada. Sofía le rodeó el cuello con los brazos, atrayéndolo más cerca, devolviéndole el beso con la misma intensidad. Toda la ira, todo el resentimiento, se fundieron y se transformaron en un deseo abrumador que los consumió a ambos. Cuando finalmente se separaron, jadeando en busca de aire, la tormenta exterior parecía un murmullo en comparación con el huracán que se había desatado entre ellos. Se miraron, sus ojos brillando en la oscuridad, la comprensión de lo que acababa de suceder cayendo sobre ellos. Habían cruzado una línea. Ya no había vuelta atrás. Mateo acarició su labio inferior, hinchado por el beso, con el pulgar. Una sonrisa lenta y genuina, la primera que ella le había visto, se dibujó en su rostro. Bueno, dijo en voz baja. Eso sí que es una forma de resolver diferencias creativas. Sofía, en lugar de enfadarse por su intento de ligereza, sintió una risa burbujeante subir desde su pecho. Una risa de alivio, de sorpresa y de una incipiente alegría. Cállate, Reyes, le dijo, y lo besó de nuevo, esta vez más lento, más profundo, un beso de exploración y descubrimiento que prometía un amanecer completamente diferente. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado. El sol brillaba en un cielo limpio y lavado, y el aire olía a tierra mojada. El mundo exterior era un desastre de ramas rotas y hojas caídas, pero dentro de la villa, una calma extraña se había instalado. Mateo y Sofía se movían por la casa con una nueva conciencia del otro. Se prepararon el desayuno juntos, sus cuerpos rozándose en el espacio estrecho de la cocina, enviando pequeñas descargas eléctricas a través de su piel. Se sonreían, miradas cómplices que sustituían las antiguas hostilidades. Era nuevo, era frágil, pero era real. Decidieron ir a inspeccionar los terrenos para evaluar los daños. Descubrieron que una parte del acantilado, precisamente donde Mateo había propuesto construir una de sus espectaculares terrazas voladizas, se había desprendido. Era una señal inequívoca de la inestabilidad del terreno. Tu diseño orgánico, dijo Mateo, mirando la tierra caída. El que se integra en la ladera. Habría resistido esto. Era una concesión, una admisión de que ella había tenido razón. Tu idea de los cimientos profundos y anclados, es lo que evitaría que cualquier cosa que construyamos aquí termine en el fondo del mar, respondió ella, devolviéndole el gesto. Se dieron cuenta de que por separado, sus visiones estaban incompletas, eran vulnerables. Pero juntas, eran más fuertes. La suya era el alma, la de él, la columna vertebral. Trabajaron ese día como nunca antes lo habían hecho. Se sentaron uno al lado del otro, combinando sus ideas, dibujando sobre los mismos planos. La energía entre ellos era electrizante. Discutían, sí, pero ahora las discusiones eran constructivas, llenas de pasión por el proyecto, no de animosidad personal. Descubrieron que sus mentes, tan opuestas, se complementaban a la perfección. Él veía la gran estructura, ella,
los detalles que le daban vida. Por la noche, agotados pero eufóricos por los avances, Mateo abrió una botella de vino que habían encontrado en la bodega. Se sentaron en la terraza, bajo un manto de estrellas tan brillantes que parecían al alcance de la mano. Sofía, dijo él, su tono serio. Siento lo que pasó en los premios. Tenías razón, el proyecto de mi padre, su empresa, hizo donaciones. No lo supe hasta después. Y cuando lo supe, fui un cobarde. Me gustó la victoria, incluso sabiendo que no era del todo limpia. Era la disculpa que ella había anhelado escuchar durante un año. Lo miró y vio el arrepentimiento genuino en sus ojos. Ya no importa, dijo ella, y lo decía en serio. El pasado había perdido su poder sobre ellos. Él cogió su mano, entrelazando sus dedos. Aún así, el corazón de Esmeralda era brillante. Eras brillante. Lo eres. Se inclinó y la besó suavemente. Fue un beso lleno de ternura y respeto, un mundo aparte de la furia de la noche anterior. Era una promesa. Una de esas noches, mientras trabajaban hasta tarde, rodeados de planos y maquetas, Mateo se levantó y le quitó el lápiz de la mano. Basta por hoy, dijo en voz baja. La levantó en brazos, y ella soltó una carcajada sorprendida. Mateo, ¿qué haces? Él sonrió, una sonrisa traviesa y sensual que le aceleró el pulso. Cumpliendo mi promesa. Tengo mejores ideas sobre cómo gastar nuestra energía. La llevó a su dormitorio, y esa noche, bajo la atenta mirada de la luna, derribaron el último de los muros que quedaban entre ellos, entregándose no solo al deseo que habían negado durante tanto tiempo, sino también a la sorprendente e innegable emoción que había crecido en el corazón de su rivalidad, el amor. En las semanas que siguieron, vivieron en una burbuja de creatividad y pasión. De día, eran un equipo de arquitectos imparable, creando un diseño que era una síntesis perfecta de sus dos talentos, algo que ninguno de los dos podría haber concebido por separado. De noche, eran amantes, explorando cada centímetro del cuerpo y el alma del otro, compartiendo secretos y risas en la intimidad de su paraíso aislado. Se enamoraron profunda y perdidamente, en el lugar más improbable, con la persona menos esperada. La paz, sin embargo, era tan frágil como el cristal. Un día, mientras Sofía estaba sola en la terraza, disfrutando del sol de la tarde, escuchó el sonido inconfundible de un helicóptero que se acercaba. No era el helicóptero de suministros habitual. Este aterrizó en el helipuerto de la villa. La puerta se abrió y un hombre alto, apuesto y de sonrisa familiar descendió de él. Daniel. Su exnovio, el hombre con el que había estado a punto de casarse antes de que la presión del concurso lo separara. La observó con una mezcla de sorpresa y alegría. Sofía, te encontré. He venido a recuperarte. En ese preciso momento, Mateo salió a la terraza. Vio a Sofía, y luego al recién llegado, que la miraba con una familiaridad posesiva. La sonrisa de Mateo se desvaneció, reemplazada por una expresión gélida. Sus ojos se oscurecieron y su mandíbula se tensó. El paraíso acababa de ser invadido, el mundo de Sofía se inclinó sobre su eje. La llegada de Daniel fue como un fantasma del pasado irrumpiendo violentamente en el santuario que había construido con Mateo. El cambio en Mateo fue instantáneo y aterrador. La calidez y la ternura en sus ojos se extinguieron, reemplazadas por el acero frío de la desconfianza, el mismo acero que ella había visto la noche de los premios. La sonrisa se borró de sus labios y su cuerpo se tensó, convirtiéndose en una estatua de hostilidad contenida. Daniel, ¿qué haces aquí?, logró decir Sofía, su voz sonando extraña en sus propios oídos. Daniel sonrió, una sonrisa encantadora que ahora a Sofía le pareció falsa y fuera de lugar. Ignoró a Mateo por completo, como si no fuera más que un mueble. No podía soportar un día más sin saber de ti. Tu padre estaba preocupado, así que moví algunos hilos para encontrarte. Veo que el señor Vega te tiene en una jaula de oro. Dio un paso hacia ella, con la intención de abrazarla, pero se detuvo al sentir la intensidad de la mirada de Mateo, una mirada que podría haber incendiado la madera de la terraza. Mateo se movió, interponiéndose sutilmente entre ellos. ¿Y tú eres?, preguntó, su voz era un gruñido bajo, desprovisto de cualquier amabilidad. Solo entonces Daniel pareció reparar en él, mirándolo de arriba abajo con una pizca de desdén. Soy Daniel Costa, un viejo amigo de Sofía. La palabra amigo fue pronunciada con una inflexión que sugería mucho más. Mateo Reyes, dijo Mateo, sin ofrecer la mano. Su socio. El énfasis en socio era una clara advertencia, una reclamación de territorio. Ah, sí. Reyes,
dijo Daniel, una falsa luz de reconocimiento en sus ojos. El de la Torre Apex. He oído hablar de ti. Bueno, estoy seguro de que no les importará si me uno a ustedes. El señor Vega fue muy amable al prestarme el helicóptero. Resulta que soy el nuevo gerente de proyectos para su división de la costa. Y Adrián me ha pedido personalmente que venga a facilitar el proceso y asegurarme de que todo vaya sobre ruedas. Así que parece, Reyes, que seremos colegas. La noticia cayó como una bomba. Sofía miró a Daniel, atónita y horrorizada. Era una mentira, tenía que serlo. Una treta para invadir su vida. Pero Daniel sacó su teléfono y le mostró un correo electrónico con el membrete de Vega Enterprises, confirmando su nombramiento y su visita. Estaba atrapada. Y lo que era peor, estaban atrapados con él. Las siguientes horas fueron una tortura exquisita. Daniel se instaló en una de las habitaciones de invitados, actuando como si fuera el dueño del lugar. Durante la cena, dominó la conversación, rememorando viejos tiempos con Sofía, contando anécdotas de la universidad, chistes privados que dejaban a Mateo completamente excluido. Cada recuerdo era una puñalada, un recordatorio de la vida que ella había tenido antes de Mateo, una vida de la que él no formaba parte. Sofía intentó cambiar de tema, incluir a Mateo, pero Daniel era un maestro de la manipulación social, devolviendo siempre la conversación a su terreno compartido. Mateo permaneció en un silencio gélido, su comida apenas tocada, su mandíbula tan apretada que Sofía temió que se rompiera los dientes. Más tarde esa noche, después de que Daniel se retirara, Sofía encontró a Mateo en el estudio, mirando por la ventana a la oscuridad del océano. Mateo, tenemos que hablar, empezó ella suavemente. ¿Hablar? Se giró él, y la amargura en su voz la hizo retroceder. ¿De qué quieres hablar? ¿De tus 5 años de feliz noviazgo con el encantador Daniel? ¿De cómo movió el cielo y la tierra para encontrarte? Es conmovedor. No es así. Se acabó entre nosotros hace mucho tiempo, dijo ella desesperadamente, acercándose a él. Intentó cogerle la mano, pero él la apartó. Por favor, no me mientas, Sofía. Nadie hace un gesto tan grandioso por alguien que se acabó. Vi la forma en que te mira. La forma en que habla de vuestro pasado como si fuera ayer. No me importa cómo me mira él. Me importa cómo me miras tú. Y ahora mismo me estás mirando como si fuera una extraña, como si no confiases en mí. La confianza se gana, espetó él, y sus palabras la golpearon más fuerte que una bofetada. Y es difícil confiar cuando tu pasado aterriza en un helicóptero y se instala en la habitación de al lado. Mi pasado es irrelevante. Lo que importa es el ahora. Eres tú y yo. ¿O es que todo lo que hemos construido en estas semanas no significa nada? Las lágrimas de frustración le quemaban los ojos. Él la miró, su rostro un tormento de emociones en conflicto, ira, dolor y algo que parecía miedo. ¿Y qué hemos construido, ¿Un romance de vacaciones? ¿Una aventura prohibida? Él te ofrece una historia, una vida real. Yo solo soy el enemigo con el que te quedaste atrapada. Se dio la vuelta y salió del estudio, dejándola sola con el corazón hecho pedazos. La convivencia se volvió insoportable. Daniel estaba en todas partes, interrumpiendo su trabajo con sugerencias útiles, cuestionando las decisiones de diseño de Mateo con una sonrisa condescendiente, siempre buscando la manera de tocar a Sofía, una mano en su brazo, un apretón en su hombro, gestos inocentes para cualquiera, pero que eran puro veneno para Mateo. Las noches se convirtieron en un infierno silencioso. Mateo se había mudado a otra habitación. Cuando se cruzaban en los pasillos, era como si fueran extraños de nuevo. El deseo que antes ardía entre ellos ahora estaba congelado por una gruesa capa de celos y resentimiento. Una tarde, Daniel encontró a Sofía trabajando sola en un boceto del paisajismo del jardín. Se sentó a su lado, demasiado cerca. Echo de menos esto, dijo en voz baja. ¿Sabes? Trabajar juntos. Éramos un buen equipo. ¿Recuerdas aquel proyecto para la facultad? Nos quedamos despiertos 3 noches seguidas, bebiendo café y soñando con el futuro. Sofía suspiró, dejando el lápiz. Daniel, por favor. No hagas esto. Solo estoy diciendo la verdad. Él no es para ti, Sophie. Es demasiado brusco. Demasiado arrogante. Mereces a alguien que te adore, que te conozca como yo te conozco. Mateo entró en ese momento, sosteniendo 2 tazas de café. Se detuvo en el umbral, viendo la intimidad de la escena, la proximidad de Daniel.
Dejó las tazas en una mesa con un ruido sordo que hizo que ambos se sobresaltaran, y se fue sin decir una palabra. Esa noche, Sofía no pudo más. Fue a la habitación de Mateo y aporreó la puerta. Él abrió, ya en pijama, con una expresión de sorpresa que rápidamente se endureció. Necesitamos poner fin a esto, dijo ella, con la voz temblorosa de rabia contenida. A esta estúpida guerra fría. Me estás volviendo loca. Habla conmigo, Mateo, grítame, dime lo que sientes, pero por el amor de Dios, deja de tratarme como si no existiera. ¿Quieres saber lo que siento?, dijo él, su voz peligrosamente baja. Siento que me ahogo. Siento que cada vez que ese tipo te sonríe, me clava un puñal en el pecho. Siento que estoy perdiendo la única cosa buena que he tenido en mi vida y no sé cómo luchar contra un fantasma. La crudeza de su confesión la desarmó. La ira se evaporó, dejando solo un profundo dolor por él, por ellos. No es un fantasma. Es el pasado. Y tú eres mi presente. Y mi futuro, si dejas de alejarme, susurró ella. Él la miró, un largo y torturado momento. Luego, en un movimiento rápido, la agarró del brazo, la metió en la habitación y cerró la puerta de un portazo. La empujó contra la puerta, su cuerpo aprisionando el de ella. Su rostro estaba a centímetros del suyo, sus ojos ardían con una mezcla de furia y anhelo. Entonces demuéstramelo, siseó, su aliento caliente contra sus labios. Dime que no sientes nada por él. Mírame a los ojos ahora mismo y dime que eres mía. Soy tuya, idiota, sollozó ella, sus manos subiendo para acunar su rostro. Claro que soy tuya. Desde el momento en que me besaste en medio de esa maldita tormenta. Siempre he sido tuya, pero estabas demasiado ocupado sintiendo lástima de ti mismo como para verlo. El muro de contención en él se rompió. Dejó escapar un gemido ahogado y sus labios se estrellaron contra los de ella. Fue un beso de una desesperación salvaje, un beso que hablaba de noches sin dormir, de celos devoradores y de un miedo atroz a perderla. Sus manos se enredaron en su pelo, tirando de ella más cerca, mientras las manos de ella recorrían su espalda, sus hombros, intentando borrar la distancia que se había abierto entre ellos. La levantó, sus piernas rodeando su cintura, y la llevó hacia la cama sin romper el beso. Se despojaron de la ropa con una urgencia febril, una necesidad primordial de piel contra piel, de no tener barreras entre ellos. Esa noche no solo hicieron el amor, libraron una guerra contra la duda y reclamaron lo que era suyo. Cada caricia era una afirmación, cada beso un juramento. Él la adoraba con su cuerpo, dejando marcas de su posesión en su piel, susurrando su nombre como una oración. Mía, gruñía una y otra vez contra su cuello, su boca, su piel. Eres mía. Y ella le respondía con la misma ferocidad. Tuyo. Solo tuyo. A la mañana siguiente, se despertaron enredados, con el sol entrando a raudales por la ventana. Por primera vez en días, reinaba la paz. Sabían que Daniel seguía allí, que el problema no había desaparecido mágicamente. Pero ahora estaban unidos. Eran un frente. Voy a encargarme de él, dijo Sofía, su voz firme. Mateo la atrajo más cerca, besando su frente. Nos encargaremos de él. Juntos. La oportunidad se presentó ese mismo día, durante una videoconferencia con Adrián Vega y su equipo para revisar los avances. Estaban presentando el diseño del complejo principal, la pieza central del proyecto. Mateo estaba explicando la innovadora estructura del techo, una de sus ideas más audaces, una proeza de la ingeniería que permitiría un espacio interior sin columnas, totalmente abierto a las vistas. Daniel lo interrumpió. Con el debido respeto, Mateo, ¿no te parece un riesgo innecesario? He estado revisando tus cálculos, y el margen de seguridad es ajustado. Dada la reciente inestabilidad del terreno que experimentamos durante la tormenta, quizá algo más convencional sería más prudente, más seguro. La insinuación era clara. Estaba llamándolo imprudente, un riesgo para el proyecto multimillonario de Vega. Sofía vio el destello de furia en los ojos de Mateo, pero antes de que él pudiera explotar, ella intervino. Con el debido respeto, Daniel, dijo ella, su voz clara y segura, resonando en el silencio de la sala de conferencias virtual. Tu trabajo es facilitar, no rediseñar. La estructura de Mateo no es un riesgo, es una genialidad. Es lo que hará que este proyecto sea icónico, no convencional. Su audacia es lo que se equilibra con mi enfoque orgánico. Es la simbiosis que el señor Vega contrató. Confío en los cálculos de mi socio al 100%. De hecho,
Fue precisamente la inestabilidad del terreno lo que nos llevó a esta solución, una estructura más ligera y fuerte. Es la solución más segura y brillante. Defendió su idea con una pasión y un conocimiento técnico que dejó a todos en silencio, incluido Daniel, cuyo rostro se ensombreció. Adrián Vega, al otro lado de la pantalla, esbozó una leve sonrisa. Excelente. Eso es exactamente lo que quería oír. La audacia y la simbiosis. Procedan como han planeado. Reyes, Solís, sigan con el buen trabajo. La llamada terminó. Mateo se volvió hacia Sofía, con una expresión de asombro y gratitud que le derritió el corazón. Tú, empezó, pero las palabras le fallaron. Ella simplemente le sonrió. Juntos, ¿recuerdas? Más tarde ese día, Sofía se enfrentó a Daniel en la terraza. Estaba haciendo las maletas. Adrián Vega, aparentemente, le había sugerido que su supervisión ya no era necesaria in situ. Creí que me querías, dijo él, su arrogancia reemplazada por una amargura infantil. Quería a la idea de ti, respondió ella con calma. Al chico que conocí en la universidad. Pero esa persona ya no existe. No sé en qué te has convertido, Daniel, pero este hombre manipulador que intenta sabotear a otros para sentirse mejor no es alguien a quien yo pueda respetar, y mucho menos amar. Intentó acercarse, una última súplica en sus ojos. Podríamos haberlo tenido todo. Ya lo tengo todo, dijo ella, y su mirada se desvió hacia el interior de la villa, donde podía ver a Mateo trabajando. Daniel siguió su mirada. Comprendió que había perdido de forma definitiva. Cogió sus maletas y caminó hacia el helipuerto sin decir una palabra más. Cuando el sonido del helicóptero se desvaneció en la distancia, Sofía sintió que se quitaba un peso de encima. Mateo salió a la terraza y la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras miraban juntos el horizonte. Gracias, susurró él en su oído. Ella se giró entre sus brazos para mirarlo. No me des las gracias por luchar por nosotros. Él le acarició la mejilla. Te amo, Sofía Solís. Te amo, Mateo Reyes, respondió ella. Se besaron, un beso largo, lento y profundo, lleno de la certeza de haber superado su primera gran prueba. Pero mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, el teléfono satelital sonó. Era Ricardo, el asistente de Vega. Su voz sonaba preocupada. Señor Reyes, señorita Solís, el señor Vega está muy impresionado con su trabajo. Sin embargo, nuestros contables han revisado el presupuesto inicial. Algunos de los materiales y técnicas que han propuesto, especialmente para la estructura del techo, exceden significativamente las proyecciones. El señor Vega quiere explorar alternativas más rentables. Sofía y Mateo intercambiaron una mirada. La batalla contra Daniel había terminado, pero él había dejado una última bomba de relojería. La guerra por el alma de su proyecto acababa de comenzar. El silencio que dejó el helicóptero de Daniel fue más profundo y puro que cualquier silencio que hubieran experimentado antes. Era la calma después de la tormenta, el aire fresco después de la fiebre. Mateo se apretó contra la espalda de Sofía, su cuerpo era un ancla de calidez y seguridad. Se quedaron así durante mucho tiempo, simplemente respirando juntos, viendo cómo el cielo pasaba de un azul intenso a un suave lienzo de acuarelas naranjas y púrpuras. Finalmente, él la giró entre sus brazos. Sus ojos, ahora libres de la sombra de los celos, la miraban con una devoción tan intensa que a ella le robó el aliento. Creo que esta es la primera vez que te veo sin una tormenta de por medio, susurró él, su pulgar acariciando la curva de su mandíbula. Ni una tormenta real, ni la tormenta de nuestro odio, ni la tormenta que trajo él. Sofía sonrió, apoyando su cabeza contra su pecho, escuchando el ritmo constante y tranquilizador de su corazón. Me gusta este clima, murmuró ella contra la tela de su camisa. La calma te sienta bien, Reyes. Él soltó una carcajada baja, un sonido que vibró a través de ella. Contigo, Solís, me sentaría bien hasta un huracán categoría 5. La atrajo en un beso que no era de desesperación ni de alivio, sino de pura y simple felicidad. Era un beso que sabía ahogar. Pero mientras sus labios se movían en una danza lenta y familiar, un sonido estridente y ajeno rompió la magia. El teléfono satelital. Se separaron a regañadientes y miraron el dispositivo parpadeante sobre la mesa como si fuera una serpiente. Intercambiaron una mirada de aprensión. El mundo exterior volvía a llamar a su puerta. Mateo contestó, poniendo el altavoz. Ricardo, buenas tardes. La voz del asistente de Vega sonaba tensa.
Señor Reyes, señorita Solís, el señor Vega está muy impresionado con su trabajo. Sin embargo, nuestros contables han revisado el presupuesto inicial. Algunos de los materiales y técnicas que han propuesto, especialmente para la estructura del techo, exceden significativamente las proyecciones. El señor Vega quiere explorar alternativas más rentables. Sofía sintió un nudo de hielo formándose en su estómago. Las palabras de Daniel, su ataque en la videoconferencia, habían sido como una semilla venenosa que había echado raíces. Ricardo, intervino Sofía, su voz firme a pesar del latido acelerado de su corazón. Esas alternativas comprometerían la integridad estructural y la visión artística del proyecto. No es una cuestión de lujo, es una cuestión de necesidad para lo que queremos crear. Hubo una pausa en la línea. Entiendo, señorita Solís. Y el señor Vega admira su pasión. Por eso quiere que ambos tomen un vuelo de vuelta a la ciudad mañana mismo. Discutirán las modificaciones necesarias en persona aquí, en la sede central. La llamada terminó, dejando un silencio pesado y ominoso. La burbuja se había roto. Su paraíso se desvanecía. Modificaciones, escupió Mateo, pasando una mano por su cabello con frustración. Eso significa mutilaciones. Significa convertir nuestra obra de arte en otro edificio corporativo aburrido y seguro. Se volvió hacia ella, sus ojos oscuros con una nueva preocupación. Esto es por mi culpa. Mi techo. Mi genialidad, demasiado cara. Sofía se acercó y le cogió la cara entre las manos, obligándolo a mirarla. No. Esto es por nuestra culpa. Porque nos atrevimos a soñar con algo extraordinario. Y no voy a dejar que un contable con una calculadora nos lo arrebate. ¿Me oyes? Volveremos allí y lucharemos. Juntos. Esa noche, hicieron el amor con una ternura desesperada, como si intentaran memorizar cada centímetro del otro, grabando el sentimiento de su refugio antes de volver al campo de batalla. Fue una comunión silenciosa, una promesa de lealtad en la víspera de la guerra. El vuelo de vuelta a la ciudad fue tenso. Pasaron el tiempo repasando sus planos, sus presupuestos, sus simulaciones, buscando cualquier argumento, cualquier dato que pudiera convencer a Vega. Al aterrizar, el shock de la civilización, los ruidos, la gente, el hormigón, fue abrumador. Ansiaban la paz de su península. La reunión en la sede de Vega Enterprises era todo lo que habían temido y más. No estaban solos con Adrián Vega. En la enorme sala de juntas había un equipo de contables de rostro severo y un arquitecto de la competencia, un hombre mayor y conservador llamado a todas luces por recomendación de Daniel, que presentó un diseño alternativo mucho más barato y soso. Adrián Vega parecía cansado y presionado. Mateo, Sofía, comenzó, su tono paternalista les erizó la piel. Admiro vuestra visión. Pero los negocios son los negocios. Vuestro diseño es una obra de arte, pero también es un riesgo financiero. Necesito garantías. Mateo se levantó, su pasión por el proyecto superando sus nervios. Señor Vega, la garantía está en la genialidad misma del diseño. Le dimos exactamente lo que pidió, algo que redefiniera la arquitectura. ¿Quiere que el mundo hable de su resort durante un siglo o quiere que olviden su nombre en un año? Quiero que mi inversión no se derrumbe, muchacho. Espetó Vega, su frustración saliendo a la superficie. La discusión se prolongó durante horas. Los contables los acribillaron con cifras, el arquitecto rival desestimó sus ideas como fantasías juveniles, y Adrián Vega parecía cada vez más convencido de dar marcha atrás. Sofía y Mateo se defendieron con fiereza, un equipo perfectamente sincronizado, pero sentían que estaban perdiendo terreno. Se sentían solos contra el mundo. Exhaustos y desmoralizados, se retiraron al hotel que la compañía les había reservado. La derrota pesaba en el aire. Mateo miraba por la ventana la ciudad iluminada, con la mandíbula apretada. Lo hemos perdido. Van a destrozarlo todo. Sofía se acercó a él por detrás y lo abrazó por la cintura, apoyando su mejilla en su espalda. Sintió la tensión en sus músculos. Aún no, susurró. Todavía no. Nos queda una noche. Esa noche no durmieron. Impulsados por el café y la adrenalina, transformaron la suite del hotel en un estudio de guerra. Sofía redibujó renders a mano, bocetos que capturaban la emoción, el alma del lugar, como la luz entraría por el techo de Mateo al amanecer, como los huéspedes sentirían una conexión con la naturaleza que ningún otro resort podía ofrecer. Mateo, por su parte, trabajó como un poseso en su portátil, creando una animación 3D de simulación de estrés,
llevando la estructura a límites virtuales imposibles, mucho más allá de las condiciones de la tormenta, demostrando no solo su seguridad, sino su superioridad sobre los diseños convencionales. Al amanecer, estaban agotados pero tenían un plan. Pidieron una última reunión con Adrián Vega, pero esta vez, solo con él. Sin contables, sin rivales. Sorprendentemente, aceptó. Lo encontraron en su ático privado, no en la sala de juntas. Tienen 5 minutos, dijo con aire cansado. Mateo no dijo una palabra. Simplemente conectó su portátil a la enorme pantalla de la pared y le dio al play. La simulación comenzó a correr. Mostraba el techo resistiendo vientos huracanados, terremotos virtuales, cargas de nieve imposibles. Mostraba la física y las matemáticas en su forma más pura y elegante. Era una prueba irrefutable, un argumento de acero y datos que no podía ser rebatido. Cuando terminó, reinaba el silencio. Entonces Sofía se adelantó. No le mostró los renders. En su lugar, colocó un único boceto sobre la mesa. Era un dibujo sencillo, a lápiz, de una pareja de ancianos sentados de la mano en una de las terrazas, mirando la puesta de sol a través de la gran estructura abierta. Usted no nos contrató para construir un edificio, señor Vega, dijo ella en voz baja pero con una convicción que llenaba la habitación. Nos contrató para construir un legado. Un lugar donde la gente crearía recuerdos. Nos contrató para construir momentos como este. El diseño de Mateo hace que sea posible, seguro y eterno. El mío, le da un alma. Juntos, le estamos ofreciendo la inmortalidad. Y eso, concluyó ella, mirando directamente a los ojos del anciano millonario, no tiene precio. Adrián Vega se quedó mirando el dibujo durante un largo rato. Luego levantó la vista hacia ellos dos, de pie, juntos, un frente unido de pasión y brillantez. Vio sus ojos enrojecidos por la falta de sueño, su determinación inquebrantable. Y vio en ellos el reflejo del joven y audaz empresario que él había sido una vez, antes de que el miedo y los contables comenzaran a dictar sus decisiones. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Construyan mi legado, chicos, dijo simplemente. Consigan el maldito techo que quieran. Les daré el presupuesto que necesiten. La victoria fue tan abrumadora que apenas pudieron procesarla. Salieron del edificio y caminaron sin rumbo por las calles de la ciudad, hasta que la adrenalina se desvaneció y el agotamiento los golpeó. Terminaron en un pequeño parque, sentados en un banco, viendo a los niños jugar. Mateo cogió la mano de Sofía y se la llevó a los labios. Tú le diste un alma, Sofía. Tú nos salvaste. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Tú nos diste la fuerza para que el alma pudiera volar, respondió. El trabajo se reanudó con una nueva energía. Volvieron a su península no como empleados, sino como verdaderos socios de Vega. Y durante los 2 años siguientes, vertieron su sangre, sudor y amor en cada centímetro de la joya escondida, como fue bautizado el resort. Hubo desafíos, retrasos y momentos de estrés, pero los enfrentaron todos juntos. Su vínculo forjado en el fuego solo se hizo más fuerte. Unos años después, en una cálida tarde de primavera, Sofía y Mateo estaban de pie en la terraza principal de su resort terminado. Era el día de la inauguración. El lugar era más espectacular de lo que jamás habían soñado. La prensa mundial lo aclamaba como la octava maravilla del mundo arquitectónico, una fusión perfecta de naturaleza y audacia humana. Estaban casados. Su boda había sido una ceremonia privada y sencilla en una de las playas secretas de la península. Ahora, miraban el fruto de su trabajo, de su lucha, de su amor. Mateo la rodeó con el brazo, y ella instintivamente colocó su mano sobre el suyo, que descansaba protectoramente sobre su vientre, ahora suavemente redondeado por el embarazo de 5 meses. Esperaban una niña. Mateo se inclinó y le dio un beso en la sien. Lo hicimos, Solís. Creamos un paraíso. Ella sonrió, mirando las familias que ya disfrutaban del lugar, creando sus propios recuerdos bajo el techo que habían defendido con tanta fiereza. No, mi amor, corrigió suavemente, volviendo su rostro hacia él para darle un beso tierno y profundo. Nosotros ya teníamos nuestro paraíso. Solo lo construimos para que otros pudieran visitarlo. Él la humilló por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que ganar a cualquier costo era el único legado que importaba. Pero cuando se vio forzado a verla de cerca, a descubrir su alma y su genio, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una unión no reside en las victorias ni en los aplausos,
sino en el amor incondicional y el respeto mutuo que nace de las cenizas del conflicto. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Ese gostou inscreva-se no canal.